Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de TIA Portal desde cero. Vamos a continuar con la parte de safety, que hemos visto que tiene bastante interés. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es evaluar lo que son las entradas de seguridad. Si conocéis un poquito los términos de las normativas, sabéis que los sistemas de seguridad, en cuanto a funciones de seguridad se refiere, están compuestos por una entrada, un bloque de evaluación, que puede ser un hardware o puede ser software, como es en nuestro caso, y luego lo que está a la salida, ¿no? Entonces nos vamos a centrar ahora en la entrada para ver cómo podríamos evaluar pues, un sistema en monocanal, un sistema en bicanal, y vamos a ir avanzando en la explicación de los distintos bloques de la parte de safety. Es muy sencillito porque son bloques muy cerrados para que sean evidentemente robustos y que sean pues, de una seguridad aprobada. Y bueno, nos va a facilitar mucho a la hora de aprender los conceptos. Comenzamos. Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer una vez que abrimos el proyecto es, bueno, siempre tenemos que hacerlo con una CPU de seguridad. Yo voy a aprovechar lo que hicimos en el vídeo anterior y voy a utilizar una CPU que es una 14, es un 1200, 1414 FC. Las CPUs de seguridad tienen esta F detrás, que es lo que indica que es la CPU de seguridad. Bien, en el vídeo anterior explicamos cómo hacer la configuración de la ET200SP con los módulos de seguridad, cómo había que direccionarlos y demás. Y bueno, yo tengo aquí ya mi ejemplo, he hecho una serie de configuraciones y voy a aprovechar en el primer módulo, que es un módulo de 8 entradas digitales, y vamos a utilizar los dos primeros canales para hacer un ejemplo. ¿De acuerdo? Le vamos a decir que es un monocanal, en principio. Los canales van emparejados siempre. Cuando son bicanales y lo evaluamos a través de hardware, pues siempre va el 0 con el 4, el 1 con el 5 y así sucesivamente. Nosotros ahora le vamos a decir que es monocanal, con lo cual pues utilizamos el 0 por un lado y el 4 por otro, y serían totalmente independientes, ¿de acuerdo? Bien, bueno, todo esto son los parámetros que tenemos en el módulo concreto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la información de proyecto, que son datos administrativos, el catálogo, lo que serían las referencias, como todos los módulos. El grupo de potencial, si es uno nuevo. También hemos explicado en un vídeo cuando utilizamos los módulos de color blanco, las bases de color blanco y las bases de color gris. Y luego los parámetros del módulo, bueno, pues los traemos desde la CPU. Básicamente, los parámetros de seguridad, esto en principio no nos vamos a meter en mucho lío, porque bueno, esto por lo general viene ya con el módulo y no hay que tocar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Bueno, la dirección, que es lo que hemos hecho en el vídeo anterior, pero lo hacemos también de manera automática, con lo cual no habría problema. Vale, y luego los parámetros de las entradas, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado el sensor supply, que esto sería desde donde vamos a alimentar nosotros a la entrada. Si es un interruptor, vamos a poner un paro de emergencia, por simplificar, lo que sería un contacto normalmente cerrado. Y por un lado le vamos a llevar una alimentación, y esa alimentación es la que tiene que registrar nuestro módulo de entradas, ¿no? La entrada concreta. Entonces le podemos decir, bueno, tanto que haya una serie de detecciones, ¿no? Si queremos que detecte los cortocircuitos, pues bueno, nos lo va a evaluar el hardware. Y en el caso de que haya pues no sé, los cables, por ejemplo, se cae una chapa en el taller, lo que sea, hace el cortocircuito, el propio módulo lo evalúa y nos genera una parada segura. Con lo cual, bueno, pues todo esto es lo que hacen generalmente los módulos de seguridad, ¿no? Los módulos de hardware, o sea, los relés de seguridad que podemos encontrar en Pilz, podemos encontrar en Pichato, podemos encontrar SICK, podemos encontrar Smersal, podemos encontrar miles de marcas, ¿de acuerdo? Siemens también, por supuesto, pero bueno, aquí no nos paga nadie, con lo cual pues decimos todas las que hay. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos que evalúe el cortocircuito, le marcamos. Generalmente viene marcado por defecto y podemos evaluar por los tiempos de cortocircuito. Esto normalmente no se toca porque cuando hay un cortocircuito, pues bueno, queremos que pare y ya está. No queremos que si es un pico por lo que sea, no. Queremos que, como es un tema de seguridad, si él detecta el cortocircuito, que nos lo evalúe y pare. ¿De acuerdo? Entonces, el sensor supply luego lo tendríamos también aquí, ¿de acuerdo? En los canales, cuando nosotros definimos cada canal, le vamos a decir que aquí abajo ya nos va a desglosar el canal 0 y 4, que sería la pareja en concreto,
y le vamos a decir, oye, pues mira, yo quiero que venga desde el sensor supply 0. Como este es un módulo de 8 entradas, vamos a tener 8 salidas, o sea, 8 suministros de tensión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todas estas son, digamos que no es un 24 voltios continuo, sino que llevan una serie de codificación. Entonces, si tenemos dos canales, por ejemplo, el 0 y el 3, ¿no? Que hemos dicho, el 0 y el 4, y hay un cortocircuito entre los dos y en la entrada 0 detecta que está entrando lo que sería la alimentación del 4, él también lo evalúa, lo considera un fallo seguro y para. ¿De acuerdo? Entonces es una manera también de conseguir sistemas muy seguros, porque tiene una evaluación, una cobertura de diagnóstico muy amplia con este sistema y nos permite llegar a niveles de prestaciones muy altos, cuando son máquinas muy peligrosas, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, como lo tiene, pues nosotros lo vamos a utilizar. Si no quisiésemos utilizar la propia alimentación del módulo y lo que queremos es conectarla a 24 voltios de nuestra fuente de alimentación general y se acabó, porque vamos cosiendo todos los paros de emergencia, lo que sea, pues le ponemos external sensor supply y él simplemente con que vea 24 voltios cuando le llega a la entrada lo evalúa y no genera ningún tipo de... Claro, no podríamos tener tanto control, ¿no? Y tanta cobertura de diagnóstico. Nosotros de momento vamos a ponerle su propio suministro, ¿de acuerdo? Vale, pues en el canal 4 haríamos lo mismo. De momento, como vamos a hacer monocanal, solo vamos a utilizar el primero. Vale, y las variables, bueno, nosotros ya las hemos definido, porque tenemos aquí un ejemplo, ¿no? De un proyecto. Yo en concreto en este canal tenía un bicanal, tengo el canal 1 y tengo luego el canal 2, pero le voy a dejar con monocanal, ¿de acuerdo? Para que veamos lo que sería. Muy bien, pues lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a los bloques de programa. Yo tengo una carpeta que la llamo safety normalmente y vamos a crear un nuevo bloque, hacer un FC, y para que sea de seguridad tenemos que marcar esto de aquí, ¿de acuerdo? Sería un FC y es de seguridad. Vamos a llamar ejemplo 1, complicarnos, programamos en ladder y el nombre, pues no sé, 1910, está ya utilizado. Pues aquí tenemos los segmentos. Una cosa importante, tenemos un main y tenemos, igual que tenemos un OB1, tenemos un OB para la parte de seguridad, ¿de acuerdo? Aquí nos dice, bueno, esto serían, digamos, una serie de parámetros. También nos dice cuál es el nombre del bloque principal y demás. Y aquí nos genera también un bloque, un FB, que estaría asociado. Y digamos que este sería nuestro main, ¿de acuerdo? Este FB sería nuestro OB1, por así decirlo. Entonces, es decir, lo que queramos que se ejecute, igual que todas las funciones, todos los FCs del resto del programa, nosotros iríamos al main y les llamaríamos, ¿no? Porque si no, o desde otra función tenemos que llamarles, porque si no, nunca se van a ejecutar. En el caso de la seguridad es un OB distinto y también tenemos que declararlos aquí los que vamos a ir, los que queremos que se ejecuten, ¿de acuerdo? Lo normal es que se ejecuten todos, o sea, salvo que tengamos máquinas muy complejas donde en determinado momento vamos a activar unas cosas, vamos a activar otras. Aquí en seguridad no suele ser tan complicado el programa, normalmente se ejecuta todo y ya está. Entonces tenemos que ir llamando todos los bloques, ¿no? Este que acabamos de crear, también, ejemplo 1, pues también tendríamos que llamarle aquí. Muy bien, pues vamos a abrir nuestro bloque de ejemplo y vamos a empezar con las funciones de seguridad. Si observáis en las instrucciones, aquí nos aparece una carpeta que son Safety Functions y aquí tenemos todo lo que podemos hacer, todos los bloques que estarían ya, digamos, probados por Siemens y que nos van a dar una garantía de que podemos cumplir las prestaciones, el nivel de prestaciones que nos exigen cada proyecto. Entonces hoy vamos a empezar con el Emergency STO, que esto básicamente, aunque se llama stop, no debemos confundirlo que simplemente sirva para un pulsador de paro de emergencia, sino que esto puede servir para evaluar la entrada
tanto en monocanal como en bicanal, pues eso, para pulsadores de emergencia, para enclavamientos, para cortinas de seguridad, para escáneres de seguridad, para todo lo que queremos utilizar como entrada, ¿no?, del sistema. Como si os fijáis, bueno, esto aparece con el colorcito así azul, entonces nos está indicando que esto es un FB. Y como buen FB, pues tiene que tener su DB asociado. Nosotros le vamos a llamar prueba curso, por ejemplo, y bueno, le podríamos decir que queremos que sea en 1900, un poco por seguir la misma numeración que tenemos en el resto del proyecto, 980, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esto ya sería cuestión de cómo os organicéis cada uno. Vale, y veis que este bloque, bueno, nos ha generado aquí en la carpeta de bloques de sistema, Step 7 Safety, es donde nos coloca todos los dBs de instancia, y nos ha generado para emergencia, ¿dónde está? A ver si lo encontramos, ¿de acuerdo? Aquí, prueba curso dB. Vale, y veis que tiene pues una serie de entradas y una serie de salidas. Tendríamos la entrada de lo que sería nuestra entrada de seguridad. Si necesitamos rearme automático manual, básicamente, esta sería la entrada del rearme, de la señal de rearme. El time delay sería un tiempo, digamos, entre que recibe la entrada y él gestiona. Y como salidas tenemos una salida directa, que es, bueno, pues cuando tenemos la entrada de emergencia y pasa el tiempo, nos evalúa esta salida. O, bueno, esta sería automática, cuando no tendría en cuenta el tiempo, ¿de acuerdo? Y el Q-Delay sí que tendría en cuenta el tiempo, sería la misma salida pero con un retardo. Y luego esta salida nos indica que está viendo la entrada de manera correcta, como que estuviese el sistema de seguridad cerrado, pero no hemos rearmado y hemos dicho que necesitamos un rearme y nos lo indicaría a través de esta salida. Y un diagnóstico nos dará un mensaje, un telegrama en el cual si hay un problema con el módulo nos lo indicará aquí, ¿de acuerdo? Pero ya es un poquito más avanzado. Vale, pues cerramos aquí y lo que le vamos a decir es que tenemos nuestra entrada 500.0, que es la que habíamos dicho. Y le vamos a decir que en principio queremos que haga un rearme automático, ¿de acuerdo? Para no complicarnos. Vale, pues lo único que tendríamos que hacer ya sería transferir esto al PLC, ¿no? Vale, bueno, fijaros que me lo ha transferido bien, pero podría, en algunas ocasiones, aquí nos empieza a decir que el software no es consistente y demás, que no puede hacer una descarga consistente y alguna cosita así, ¿vale? Cuando ocurra esto, lo que tenéis que hacer es recompilar todo. Básicamente os vais a compilar y le decís software compilar todo, que haga una compilación completa, porque hay veces que se cambia algo en una parte del safety, pero no lo reconoce bien en otra y demás, entonces te genera este fallo, ¿vale? Cuando os ocurra esto, le compiláis todo y ya entonces le volvéis a dar a transferir y por lo general debería funcionar. A mí me ha dado algún problema con alguna CPU y al final he tenido que borrar el programa entero y volverle a cargar de cero, ¿de acuerdo? Pero bueno, son cosas especiales que ocurren de vez en cuando, ¿eh? No os extrañéis tampoco si os pasan cosas así. Cuando acabe le arrancamos, como siempre. Perfecto, y le podemos poner online. Vamos a visualizar. Y bueno, pues vemos que nuestra entrada está en false, con lo cual si abrimos el db distancia, que hemos dicho que era este, podemos observar también los valores. Y bueno, pues vemos también que está tanto la entrada como la salida, evidentemente está en false, ¿de acuerdo? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es cablear nuestra entrada, que sería nuestra seta de emergencia, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí unos contactos, un poco por hacer la simulación. Esto sería un contacto, en este caso tenemos un contacto que es normalmente abierto y normalmente cerrado, como doble. Voy a utilizar el normalmente cerrado, que es el que suele utilizarse para las setas de seguridad, ¿de acuerdo? Tengo cableado el rojo para identificar por dónde nos va a venir la tensión, y el azul, que sería el retorno que iría a nuestra salida de
a nuestra entrada de seguridad, la i500.0. Vale. Pues vamos a observar qué es lo que pasa. Si vemos, ya nos ha entrado nuestra stop en el momento en el que hemos conectado. Como está normalmente cerrado, ya nos dice que está bien. Y cuando pulsamos, ¿veis? Nos va a cambiar de manera inmediata. Aquí tenéis el módulo. Y veis cómo cambia. Muy bien. Pues en este caso acabamos de ver cómo se haría cómo se gestionaría una parada de emergencia en monocanal. Pero ¿y si queremos hacerla bicanal? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues es muy sencillo. El bloque es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos acordaros que las parejas son la 500.0 con la 500.4. Si la hacemos monocanal y queremos evaluarlo, bueno, no necesariamente tendríamos que utilizar las parejas, ¿de acuerdo? Podríamos utilizar cualquier señal que esté configurada como evaluación unitaria. Y lo que podemos hacer es utilizar este bloque, que es 1 o 2 evaluation, ¿de acuerdo? Y bueno, le podríamos colocar aquí, como es un canal, es distancia, pues nos va a hacer lo mismo, ¿no? Nos va a generar, o sea, como es un FB, nos va a generar un bloque de distancia, db distancia. Vamos a llamar el siguiente. Vale. Le tenemos aquí. Entonces, vale, ya le tendríamos creado. Y entonces aquí tendríamos dos entradas. Tendríamos que evaluar la 500.0 y por otro lado tendríamos que evaluar la 500.4. ¿De acuerdo? Que sería el segundo canal. Vale. Y esto simplemente lo que haría sería evaluar los dos canales, pero no haría absolutamente, o sea, no nos valdría esta Q, digamos, como bloque de evaluación de la parada de emergencia, sino que esto es lo que tendríamos que poner aquí. Esto y nuestro punto Q, ¿de acuerdo? Vale. Tiempo de discrepancia es importante porque si no ponemos ningún tiempo nos va a generar errores de discrepancia porque claro, 0 milisegundos, pues a nada que se retrase un canal con respecto al otro, pues va a ser un problema, ¿no? Entonces le vamos a poner un tiempo de 500 milisegundos y le vamos a decir que no necesitamos un rearme, que haga un rearme automático. Vale, y con esto en principio este bloque debería funcionar como si fuese un sistema bicanal, es decir, evaluamos dos canales. Vamos a transferirlo. Vale, siempre nos va a parar los módulos. Y bueno, la reinicialización de algún DB de los que se han cambiado, ¿verdad? Y le vamos a arrancar. Vale, pues ahora vamos a visualizarlo. Y vamos a observar que tenemos un canal que está cerrado y tenemos un canal que está abierto. Evidentemente no tenemos más pulsadores conectados. Entonces, bueno, si observáis el módulo, aunque está evaluando una discrepancia, porque no está... No concuerdan, no está coordinándose los dos canales. El hardware sigue verde, no nos da ningún problema. Esto es un detalle importante, ¿eh? Y aquí tenemos false, con lo cual pues no tendríamos nuestra seguridad. Vamos a conectar un segundo canal. Bien, y podemos observar que en el momento en el que se ha conectado, los dos canales en la evaluación han ido a true
y por lo tanto nos ha dado la salida, que es la que hemos conectado a nuestro bloque stop. Si solamente tenemos aquí los dos canales, si les pulsamos los dos a la vez, nos iría false. Cuando abren los dos a la vez, nos iría true. ¿Que uno tarda más que otro? Bueno, pues haría una evaluación de la discrepancia, ¿de acuerdo? Pasa que aquí, como tenemos rearme automático, pues nos lo rearma siempre. Vale, que solamente conectamos uno, nos evalúa el que está pulsado, pero no nos da la salida. Lo mismo con el contrario. Cuando tenemos los dos en true, pues nos daría la salida. Vale, y otra manera que podemos hacer, aprovechando que tenemos el hardware de Siemens, ¿de acuerdo? Vale, pues este módulo que nos ha evaluado los dos canales, esto realmente no lo necesitaríamos, ¿vale? ¿Cuándo lo podemos utilizar? Pues cuando nos quedan entradas por ahí sueltas libres, que no son los pares que tendríamos. Ahí podría ser que necesitamos hacer algo de este estilo, ¿vale? Pero si tenemos nuestros pares, si tenemos nuestro proyecto limpio, lo ideal es utilizar los pares que nos proponen, y en el hardware nos iríamos a las propiedades, en general, y en los parámetros vamos a deshacer la conexión para poder hacer los cambios. Vale. Y donde tenemos los parámetros de los canales, en lugar de decir que es un 1 o 1 evaluation, le vamos a decir que es un 1 o 2 evaluation equivalent. Es decir, los dos tienen que estar abiertos o cerrados a la vez. Non equivalent sería si queremos que cuando uno está abierto el otro tiene que estar cerrado y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a decir en este caso que sería equivalent, que es lo más habitual que nos podemos encontrar en paros de emergencia. El non-equivalent pues suele utilizarse mucho para sensores bimanuales y demás, ¿vale? Vale, con lo cual el tiempo de discrepancia también le tendríamos que colocar aquí, 5 milisegundos. La verdad es que a nada que pulses uno antes que otro o que esté un poquito más desajustado con respecto al propio mecanismo del pulsador uno con respecto a otro, 5 milisegundos no es nada, con lo cual nos estaría dando continuamente error de discrepancia. Vale, de esta manera ya lo tendríamos nosotros como configurado como bicanal directamente, sin haber hecho ningún tipo de programación, ¿de acuerdo? Esta forma de hacerlo bicanal lo evalúa el propio hardware, ¿de acuerdo? Vale, pues en este caso, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es decirle que directamente, igual que al principio, la entrada la tenemos aquí. Y esto simplemente lo que vamos a hacer es borrarlo. Porque ya no lo necesitamos, ya la evaluación no la hace el software, sino que la hace el propio hardware. Y importante, o sea, solamente hay que llamar a la primera entrada. El hardware evalúa que la primera con la segunda ya sean concordantes, ¿de acuerdo? Si hubiese algún problema nos lo va a decir el propio hardware. No necesitamos aquí poner dos entradas y decir que se cumplan las dos a la vez, no. Ponemos la primera y si la segunda no está, la primera nos va a decir que no está. Y nos lo va a decir el propio hardware y de hecho va a marcar un error el hardware. Vale, pues le vamos a transferir. Bien, aquí tenemos el problema que hemos dicho antes. Hemos hecho cambios, hemos borrado algún bloque por ahí y nos dice que no es consistente. Vale, pues vamos a compilar todo. Hemos compilado software, ¿eh? A veces a lo mejor aquí hemos tocado configuración del hardware. Podría ser que en algún caso también nos dé algún error. Vale, nos lo acepta y vamos a parar todos.
Obviamente los módulos cuando cargamos seguridad se paran. Bien, pues está cargado, nos vamos a poner online. En principio vemos que está todo correcto. Vale. Y bueno, pues tendríamos nuestro pulsador, ¿no? Con nuestros contactos. Vamos a pulsar los dos a la vez, como para simular una parada de emergencia. Vemos que se va a false. Y el módulo sigue totalmente en verde, ¿de acuerdo? Es el módulo que está en verde. Vamos a abrir, veis que no ha habido discrepancia, porque he evaluado los dos a la vez. ¿Y qué ocurre si pulsamos solamente uno? Bien, pues en este caso veis lo que hace el módulo, que empieza a parpadear en rojo. Se ha ido a error. Y la entrada, si os fijáis, se nos queda en false, aunque la que hemos pulsado realmente ha sido la otra. ¿De acuerdo? Una vez que ha generado un error de este tipo, el sistema, es importante saber que no lo va a rearmar automáticamente, porque él lo considera un fallo de seguridad. Realmente está evaluándolo el hardware y está haciendo una cobertura de diagnóstico en la cual está diciendo, ojo, que aquí ha pasado algo con tu cableado, porque me ha llegado una señal, no me ha llegado la otra, revisa porque esto puede ser peligroso, porque un fallo en cableado puede generar un problema de seguridad. Entonces lo que hace es que el módulo se va directamente a error. Para salir del error, pues hay dos maneras. O reiniciamos la CPU, en este tipo de casos, que pues evidentemente es un poco rollo, ¿no? Porque a nada que esté un poco configurado justito una discrepancia en alguna ocasión que se abre un enclavamiento o alguna cosa así, nos puede dar problemas. O si no queremos hacer un reinicio de la CPU continuamente, lo que tenemos que hacer es en el OV1 incluir este módulo ACK que está dentro de la librería, que es Add Global, es como una knowledge global, y le ponemos pues la entrada correspondiente al reset, para que el mismo operario pueda resetear el fallo y vuelva otra vez a ponerse en verde toda la periferia de seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, habéis visto que es bastante sencillo, que no, sabiendo las cuatro cositas que tiene, el sistema de seguridad es bastante sencillo, no nos deja hacer muchas cosas al respecto. Se puede complicar luego pues cuando tenemos unas configuraciones de sistema, o sea, de máquina, en la cual tenemos muchas entradas, muchas zonas, por así decirlo, ¿no? Y depende de qué sistema de seguridad se active, va a afectar a una zona, depende en qué condiciones va a afectar a otra zona. Pero bueno, eso será todo lógica. Y lo bueno que tiene es que no puede salirte las entradas, las salidas y demás, no puede salirte de lo que está establecido. Luego en la lógica sí que puedes hacer muchas cosas y es donde se puede realmente pifiar, por así decirlo, ¿no? Y un sistema con un nivel de prestaciones concreto, de repente alguien programa un puente con no sé, de alguna cosa que está evaluada en bicanal, hace un puente con una cosa que está evaluada en monocanal, y lo que hace es que te tira toda la arquitectura y todo se considera como que es monocanal, con lo cual baja el nivel de seguridad de toda la instalación. Ahí es donde hay que tener un poquito más de cuidado, pero a la hora de programar las entradas es sencillísimo, no tenemos mucha historia. Nos faltaría luego pues bueno, pues hablar un poquito sobre otras entradas, pero que van más orientadas a la evaluación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un feedback, que sería cuando necesitamos evaluar la función, ¿no? El feedback de la función, es decir, cuando yo estoy sacando una salida, efectivamente que me esté sacando la salida, ¿no? Y que esté conmutando cuando también tiene que parar, eso lo evalúa. Tenemos funciones de muting, por ejemplo, cuando queremos hacer un paso por unas barreras de luz, pero por ejemplo que tiene que pasar un palé y en el momento en que pasa el palé no queremos que genere la parada de emergencia, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pues por hoy creo que es suficiente. Vamos a continuar con los tutoriales y bueno, intentaremos desgranar toda la parte de seguridad de las CPUs de Siemens, ¿ok?
Intentaremos incorporar luego también los que son los conceptos de normativa. No queremos empezar con toda la parte de normativa porque suele ser muy pesado, pero iremos, una vez cuando empecemos a hablar de las evaluaciones y demás, o de las salidas, cuando empecemos a generar salidas, ahí sí que tendremos que hablar un poquito de la normativa, porque bueno, pues es la manera de entender cómo hacer las cosas de manera correcta. ¿Ok? Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis dar un like, podéis suscribiros al canal. Nos ayudaría mucho a continuar con los contenidos. Y por supuesto os invitamos a que realicéis todos los comentarios que creáis oportunos y las peticiones que os interesen. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.